Mi nombre es María Paulina Mallea, soy profesora de cestería textil y hoy veremos cómo crear utensilios para ambientar los espacios. Utilizaremos la puntada Festón, trabajando superficies planas y con volumen, creando utensilios y contenedores textiles como estos. La cestería es un trabajo tradicional de los pueblos originarios. Ellos lo realizaban con materiales vegetales de su propio hábitat para las labores de recolección de frutos silvestres. Se dicen que las civilizaciones antes de tejer aprendieron a trenzar. Hoy las utilizamos para colocar objetos, transportarlos y de forma decorativa. Los materiales básicos que debemos tener para realizar nuestra cesta o nuestro utensilio textil es una aguja, que puede ser aguja para bordar, de lana o para coser. Lo importante es que tenga punta, tijeras, cualquier tijera que tengas en tu casa, masking tape o wincha para pegar o puede ser scotch también, un hilo que sea para bordar de algodón y resistente. Generalmente yo utilizo el hilo encerado, que es el hilo de macramé, pero si tienes otro hilo que sea resistente también te puede servir. Y el cordón, que ya, como ya dijimos, puede ser generado por retazos, con un trenzado o puede ser cualquier cuerda que tú tengas en tu casa. Para comenzar la base de nuestro tejido, vamos a tomar el extremo de nuestro hilado o de nuestro cordón y vamos a poner un pequeño trozo de wincha de masking tape para evitar que se nos deshilache. Así. Bien apretado. Entonces ahora vamos a cortar aproximadamente 90 centímetros de nuestro hilo, que es el hilo que vamos a hacer con la puntada de festón. Hilo encerado o hilo para bordar. Enhebramos nuestra aguja. Y anudamos en un extremo. Quedaría así, de una hebra. El doblez que generemos acá va a depender de la forma que nosotros queramos hacer nuestra cesta. En este caso, doblamos alrededor de 2 centímetros y nuestra cesta nos queda circular. En este caso, doblamos un poco más, alrededor de 3 a 5 centímetros, y podemos ir generando un recorrido más ovalado. Eso depende del diseño que ustedes quieran hacer. Comenzamos. Pinchamos. En un extremo. Y vamos a hacer una puntada de 8. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro hilo va a ir por arriba, por abajo y al centro. Así. Por arriba, al centro, por abajo y al centro. De esta forma vamos a ir avanzando hacia el otro extremo. Lo ideal es que vayamos apretando y cada puntada sea muy cerca de la otra, para que quede una especie de embarrilado. Entonces la puntada pasa por arriba, por el centro, por abajo y por el centro. Y así vamos.
en 8, de esta forma. Cuando ya llegamos al extremo, con nuestra puntada en 8, nos debiese quedar algo similar a esto. Nuestro hilo está en el otro extremo y nosotros necesitamos avanzar hacia acá. Por ende, vamos a introducir nuestra aguja y vamos a llevar el hilo hacia el otro lado, de esta forma. Desde aquí comenzamos a hacer la puntada festón. Vamos a ir enrollando esto en forma de espiral y cada una de las capas vamos a ir trenzándola con una puntada festón. De esta forma. Metemos al centro, pasamos el hilo y apretamos. Lo ideal en esta parte es que al meter nuestra aguja siempre agarremos un piñisco del hilo del cordón anterior, de esta forma, así. Si se dan cuenta, va a ir quedando una línea con nuestro hilo que va a ir por sobre el cordón. La separación de puntada entre puntada, eso depende de ustedes. Si quieren hacer puntadas más largas o más cortas. Yo les recomiendo que al principio hagan puntadas mucho más continuas, es decir, más cortas. Y más arriba, cuando ya nuestro cesto tenga una cierta estructura, pueden ir jugando con el ancho de la punta. Así. Vamos a ir avanzando hasta crear una superficie. Bueno, vamos a seguir tejiendo la superficie de nuestra cesta y recordar que cuando anexamos el hilo dejamos el nudo abierto, que quiere decir que cuando pasa el cordón sobre el nudo, nuestros hilos quedan uno hacia un lado y otro hacia el otro. ¿Para qué? Para luego esconderlos y cortarlos. Entonces, aquí yo me quedé sin cordón, porque lo más probable es que ustedes también tengan trozos de cordón o un retazo que en el fondo no les va a alcanzar para hacer el proyecto que quieren. Entonces les voy a enseñar a poner un anexo de cordón. Vamos a seguir tejiendo con nuestra puntada festón hasta llegar hasta el extremo del cordón. Es importante no olvidar cruzar como una puntita del cordón anterior para que se vaya ajustando la puntada. De lo contrario, esto va a quedar abierto, entonces no podemos meter objetos tan pesados dentro de nuestro contenedor. Para firmar el cordón también pueden poner alfileres. Ponemos el alfiler acá y así podemos ir guiando
la cuerda alrededor de nuestra espiral. Bueno, llegamos al extremo y yo quiero juntar este cordón con este. Como están deshilachados, lo más probable es que el espesor sea un poco más pequeño, porque la densidad se la da el tejido. Entonces vamos a poner una pequeña trampita que es con masking tape, ¿ya? Para poder sumar, añadir este extremo con el otro. Esto nos va a ayudar a que no se nos desarme. Entonces vamos a apretar muy bien y ahí lo sumamos. Para que esto no se vea, vamos a cortar un trozo de tela, que puede ser cualquier retazo que tengan, ojalá una viscosa, una tela liviana, una tela que no tenga tanta densidad, para que podamos irle embarrilando alrededor del cordón. Cortamos una tira alrededor de 1 centímetro, 1,5 centímetros. El largo que ustedes necesiten, o que ustedes consideren, van a poner. En este caso yo corté como 30 centímetros de largo por 2 de ancho, 1,5 o 2 de ancho. Entonces tomamos un extremo de nuestra tela y empezamos a envolver el cordón. Envolvemos a lo ancho, así, y con el alfiler nos vamos a ayudar para poder pinchar ahí. Entonces el festón va a ir pasando sobre este embarrilado que hicimos con la tela. Ahí continuamos hasta que alcancemos una superficie de base que consideremos para nuestro diseño. Si vamos a hacer un posavasos, lo ideal es tejer unos 15 centímetros de diámetro. En el caso de hacer una base de una cesta, podemos hacer una dimensión mucho más ancha, ya que ahí después vamos a comenzar a subir. Ya tenemos nuestra superficie tejida. Si queremos terminar aquí, la idea es que cortemos, embarrilamos con el mismo hilo, hacemos varias puntadas de festón muy juntas unas al lado de la otra, cortamos y podemos desflecar y nos quedaría así. ¿Ya? Este es yute, entonces se ve mucho más chascón en este sentido. Y ahí tenemos un posavasos. Si queremos hacer un tejido en volumen y ya la superficie es suficiente, vamos a subir. ¿Cómo subimos? Agarramos el cordón y lo montamos sobre el otro y vamos a ir pinchando con los alfileres para que no se nos mueva.
teniendo ya el cordón pinchado sobre el otro, hacemos la misma puntada de festón y vamos fijando el cordón sobre el otro. El alfiler va a hacer que no se nos mueva tanto el cordón. De todas formas, ustedes van ayudándose con su mano, apretando esto para que no se desarme. ¿Ven? Ahí se va a ir generando el volumen del tejido. Aquí depende de ustedes si quieren seguir anexando tela a medida que van subiendo en el volumen del tejido. Pueden poner como una línea intermedia con la tela o como a ustedes les parezca más entretenido. Aquí ya es libre como de la creatividad de cada una y cada uno de cómo ir diseñando el contenedor textil. Cuando ya consideramos que nuestro tejido ha subido lo suficiente, por ejemplo, esta cesta tiene 11 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Eso ya es una proporción que nos puede servir para poner cualquier objeto dentro de ella, ya sea una planta, piedras o de forma decorativa. Entonces vamos a cerrar nuestro tejido a través del festón, igualmente como lo expliqué en el caso del posavasos. Vamos a realizar un festón que va a ir desde esta línea hacia arriba. Aquí lo que hicimos fue doblar el cordón y dejarlo afirmado en ese lugar. La asa que ustedes quieran hacer es la proporción que ustedes elijan. Yo hice una más pequeña ya que tiene que ver con la proporción de la cesta que estamos realizando. Si tu asa es más grande, la dejas más grande, depende también del espesor del cordón. Entonces realizamos la puntada festón tomando desde esta línea, ¿cierto? Como siempre, para que vaya amarrando nuestra asa firmemente. Este embarrilado que vamos a realizar también depende de la proporción que tú le quieras dar. Lo puedes realizar más ancho, más delgado o solamente para poder afirmar la asa y que no se nos desarme. Voy apretando siempre . Si el festón me doy cuenta que me está quedando muy separado, luego me puedo devolver con ciertas puntadas. Ahí vamos avanzando hacia el asa.
este caso yo voy a llegar hasta el alfiler. Recuerden que el alfiler siempre nos va a ayudar a poder sostener el cordón, a fijarlo, para así nosotros preocuparnos de realizar solo la puntada. Ahora voy a comenzar a devolverme. Ven que iba quedando el tejido un poco más pegado uno al lado del otro. Puedo ir repasando. Para que quede mucho más tupido y se note que es como el cierre de nuestro tejido. Cuando llego al otro extremo, del comienzo del cierre, que es esta parte, y ya quiero cerrar mi tejido, voy a pasar el hilo por entre medio de todo lo que realicé, de todo este tejido. Voy a pasar la aguja por el centro. Esto puede que nos cueste un poquito más porque como está un poco apretado, pero entre medio del cordón se puede pasar. Y esta es la forma de cerrar. Así. Cuando ya terminamos la costura de nuestra cesta con nuestra puntada festón y tenemos todo listo, vamos a realizar las terminaciones, a cortar todos los nudos que nos quedaron entre medio de cada uno de los cordones. Entonces, con la misma aguja, en el caso de esta primera fila, que es la que más se ve, vamos a pasar el hilo por entre medio de la misma costura. Los pueden pasar así y tirar ese mismo hilo entre medio de la segunda fila o de la fila intermedia. Tomamos la aguja, primero la insertamos, luego enhebramos el pedacito de hilo y lo jalamos para que quede hacia el otro lado. Bueno, aquí tenemos nuestra cesta terminada con todo el proceso, nuestras borlas que pusimos acá adelante, que es súper opcional, cada uno según su estilo voy a ir eligiendo qué terminación también le hace. Y la función, bueno, en este caso yo tengo esta plantita acá y puedo ponerla para adornar la maceta. Algunas dudas que puedan surgir con respecto a la cantidad de material. En este caso yo utilicé 3 metros de cordón, que es como para hacer una cesta de 11 de base y de 6 de alto. En el caso de estas también generalmente se utilizan 3 metros de cordón. Siempre hay que considerar el espesor del cordón. Este cordón tiene alrededor de 5 milímetros de espesor. Hay cordones más delgados que puede que ocupemos mucho más metraje de material. En el caso de esta se utilizan alrededor de 5 metros. ¿Ya?
También está este cordón que les mostré al principio, que es un poco más grueso, y con esto podemos hacer efectivamente una cesta más grande. También nos puede servir para cubrir las macetas o como un apoyador de ollas o de teteras, alguna superficie mucho más amplia. Para finalizar, les dejo algunas ideas de diseño que he realizado. Tenemos un posavasos con yute, un posateteras con cordón de algodón, cestería, también podemos aplicar asas de cuero. Si es que tienen algún cinturón viejo en su casa, lo pueden cortar y luego se lo ponen a su cesta. Como ven, la variedad de color le da mucha alegría a nuestros espacios.